Es más, tú estás aquí por mi gracia, porque mi gracia te ha sido un sostén para ti. Aleluya. Es mi gracia que te ha sostenido. Ahí viene el Espíritu de Dios a tocarte, a decirte: yo te confirmo que yo soy tu Dios. Solamente pídeme y yo hago. Aleluya. Hay cosas que tú tienes que pedirla. Hay cosas que tú tienes que decirle al Señor: a esto por mí, pelea tú por mí. Dios te dice: yo te protejo, yo te guardo, estoy contigo. Pelea el pleito, tira para adelante, que soy yo el que sé. Aleluya, soy yo el que sé, soy yo el que sé. Aleluya, pelea, 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 pelea junto a tu líder. No te muevas, gloria a Dios, no te muevas, no salga corriendo. Soy yo el que te puse. Cristo, todo lo que hacía y todo lo que promulgaba, todo lo que predicaba, todo lo que hablaba, lo hablaba con un fin de demostración en el Espíritu. Y cada cosa que él podía manifestar conforme a su misericordia, lo hacía no solamente para sanar, sino para salvar. La Biblia dice que había una mujer que tenía 12 años padeciendo por un flujo de sangre. La Biblia dice que él malgastó todo lo que tenía en los médicos. No encontraba, hermano, resultado por ningún lugar. A lo mejor fue a un buen ginecólogo, a lo mejor fue a un buen pediatra y no encontraba resultado. Gastó todo lo que tenía, toda su energía. Me parece ver que ya su cuerpo estaba deshidratado, ya su cuerpo no tenía una buena alimentación. Pero la Biblia relata que Cristo estaba en la ciudad y esta mujer, apartada por el flujo, por el sangrado que tenía, dijo: si tan solo puedo tocar el borde de su manto, seré sana de este azote. La Biblia dice que ella tocó el borde del manto del maestro y al instante fue sana. Imagínense, 12 años tratando de buscar solución, 12 años tratando de buscar estrategia, 12 años tratando de buscar resultado y no lo encontró. Solamente con el toque del manto del rey fue sanada. Cristo todo lo que hacía, lo hacía con el fin para que la gente entendiera que no solamente él venía a sanar, sino que también venía a salvar. La Biblia relata claramente que había un hombre que tenía 38 largos años, estaba postrado en camilla, estaba postrado en un lecho, esperando que un ángel que venga de tiempo en tiempo a mover las aguas. La Biblia relata que estaban los cojos, los paralíticos y los mancos, y aquel estanque tenía 5 pórticos, y aquí estaba este hombre, 38 largos años postrado en camilla. Nadie, hermano, venía para llevarlo al estanque, y cuando él quería descender, alguien entraba primero que él. Me parece ver que el paralítico o aquel hombre que estaba ahí era la señal para que los otros entendieran de que el ángel venía. Él estaba al lado del estanque y tenía que caminar algunas millas, tenía que caminar algunos metros, y me parece ver que cuando este hombre se movía, la gente a lo mejor decía: este hombre sabe, tiene la alternativa para poder entrar al estanque, y ya yo sé que el ángel está por ahí. Y me parece ver que la gente agarraba y corría y descendía al estanque primero que él. 38 largos años postrado, 38 largos años sin esperanza, 38 largos años tratando de intentar y nadie le ayudaba. Cristo se le acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Él comienza a hablar y a decirle: maestro, tengo una palabra para ti. Mira, hay un ángel que viene de tiempo en tiempo a mover las aguas, y entran los cocos, los paralíticos primero que yo, y ¿quién me va a llevar a mí al estanque? Y se resulta ser que el que estaba hablando con él tenía autoridad, tenía poder para sanarlo al instante. Pero según la lógica humana, según el parámetro que tenía este hombre para hablar de este asunto, es que el asunto era sábado. Como era sábado, era un día de reposo. Los ángeles o las huestes espirituales o los que ellos creían no podían descender, porque Dios había establecido para ese día en el pueblo de Israel un día de reposo, un día de descanso. Según la lógica del hombre, para él no había alternativa. El ángel no podía descender, pero el que estaba hablando con él le dijo: ¿quieres ser? Levanta tu mano. Asoma. Yo siento a Dios. Según la lógica, para él no había alternativa.
Según la lógica, para él no había salvación, no había curación, porque los ángeles no podían descender. Y los escribas, los fariseos, hermanos, practicaban esta norma demasiado extremadamente fuerte. Imagínense que un día Cristo está con Pedro. Los escribas, los fariseos, los publicanos, los que cobran los impuestos, se le acercan a Pedro y le dicen: Pedro, tu maestro no paga las 2 dracmas, no paga los impuestos. Jesús, escuchando la conversación, porque Cristo todo lo sabía, cuando Pedro iba entrando, Pedro le dice a Jesús a Pedro: Pedro, quiero decirte algo. ¿A quién cobran los impuestos los acreedores o los escribas o los fariseos? ¿A los extranjeros o a lo de la casa? Pedro le dijo: oh, a los extranjeros. Y él le dijo: no hay problema, vete, tire el anzuelo, saca un pez, saca 2 monedas y págale los impuestos. Y Jesús le dijo: es muy fácil cobrarle los impuestos a los de afuera, pero por dentro no hacer lo que ellos mismos tratan de expresar. Él le está diciendo: es muy fácil creer que los únicos salvos son ellos. Wow, yo siento a Dios. Es muy fácil creer que los únicos que se van a salvar son ellos, y tratan de imponerle carga al pueblo, que el pueblo no puede, ni ellos mismos la viven, ni ellos mismos la llevan. Levanta tu mano. Yo siento a Dios. Userra papase, una cucupase. Yo siento a Dios aquí. El problema es que el pueblo de Israel se creía que los únicos salvos eran ellos. El pueblo de Israel se creían que el único Dios que le hablaba era el de ellos. Y yo entiendo que Dios le hablaba a ellos. Y la Biblia dice que cuando Cristo vino, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y a los que creyeron le dio potestad de llamarse que hijo de Dios. Dio la autoridad, el poder, la potestad de que creyéramos en quien, en él. Entonces, por consiguiente, este asunto se imparte hasta los confines de la tierra, y la gracia de Cristo ha llegado a este país. Imagínense que se envolvió una locura, que el hombre que estaba peleando dijo: no, en la bandera hay que poner una Biblia abierta que diga: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El evangelio no tiene compromiso con el ser humano. El ser humano pone normas, pone reglas, pero el evangelio se rige por la palabra que habla el evangelio. Yo siento a Dios. Por eso tenemos un sinnúmero de normas pragmáticas tratando de suplantar la veracidad de esta gracia y de este evangelio. Y todo el tiempo lo he dicho. Hemos tenido gente que hemos establecido, y el culpable es el pueblo, porque hemos tenido gente que le hemos abierto la puerta, y eran gente declarado asesino, enemigo, con pastores, y gente, todo el mundo lo señalaba y decía: wow, este es el verdadero evangelio. Y yo veía gente que vestía como ellos, caminaba como ellos, andaba como ellos, predicaban como ellos, salían para la calle como ellos, y decían: wow, ese es el verdadero evangelio que tenemos que predicar. Pero no tenía fundamento ni asidero bíblico, porque la Biblia relata que todo aquel que le quite su nombre será quitado del libro de la vida. Pero la Biblia habla también del que le añade, del que impone carga, a su nombre gloria. Este evangelio es un evangelio de misericordia, y la gente no puede asimilar ni vivir eso. ¿Por qué? Porque a la gente le conviene que realmente, cuando el pueblo está motivado, que cuando el pueblo se siente agraciado, le pasó a Pedro con Jesús. Mientras Cristo está dando la palabra y le está diciendo: generación de víboras, y está reprendiendo el pecado, Pedro le está diciendo: Señor, bájale un poquito, la palabra es muy fuerte, se van a ir los jóvenes, la iglesia se va a descarriar, estate tranquilo, habla del sistema de este mundo, habla con ellos, tranquilo, no de este mensaje. Tú sabes que tú me hablaste en el sermón del monte de la bienaventuranza, tú hablabas conmigo, y Pedro había escuchado todo lo lindo de Cristo, pero aquí Cristo está revolteado, aquí Cristo está reprendiendo el pecado. Y Pedro dijo: yo no conocí esta faceta del maestro. Y mirándolo, le dice Pedro al maestro: Señor, pero bájale un poquito, se está yendo la multitud, aliméntalo con los panes y los peces, ¿qué te pasa? A su nombre gloria. Y Jesús mirándole y le dijo: Pedro, si te quieres ir, vete tú con ellos, a su nombre gloria. Y Pedro dijo: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de salvación para mí? ¿A dónde voy a correr? A su nombre gloria. ¿A dónde me voy a ir? Aunque tú me reprendan, que me corrija, yo sé que lo
lo está haciendo porque la Biblia dice que el hijo que Dios ama lo castiga y lo corrige, que haga lo que Él quiera conmigo, pero que su voluntad sea perfecta. Aleluya. Fíjese, y mientras Cristo predicaba y promulgaba el evangelio del reino, Cristo daba demostración de poder. Había un endemoniado en Gadara, que este hombre tenía la región azotada. La Biblia dice que lo ataban con grilletes, lo ataban con cadena, y nadie, Felipe, podía dominarlo. Y era un terror, andaba en los sepulcros, en los cementerios. Me parece ver que buscaban a los sacerdotes, me parece ver que buscaban a las autoridades para que tomaran el control. Imagínense cuando venían esta gente, me parece ver que ese demonio se manifestaba y salía corriendo por los cementerios, por los sepulcros. Y era un terror, nadie podía pasar por ese lugar. La gente estaba atemorizada, la gente tenía temor, la gente tenía miedo. La Biblia dice que Cristo iba con sus discípulos. Se le levanta una tempestad en el mar porque el diablo sabía que venía el libertador, el que cambiaba, el que no tiene límite, el que rompe toda cadena, toda ligadura. Y dice la Biblia que cuando Cristo llega, que pone un pie en la tierra, el demonio sale y se le manifiesta y le dice: ¿por qué viene a atormentarme antes de tiempo? Porque tú no eres el que estaba metiéndole el terror al pueblo, tú no eres el que tenía autoridad, tú no eres el que tenía la escasez, tú no eres el que tenía el pueblo atormentado, tú no eres el que había arropado la finanza de la iglesia, tú no eres, a su nombre gloria. Y la Biblia dice que cuando Cristo pisó en tierra, él dijo: ¿por qué viene a atormentarme antes de tiempo? Le dio un reconocimiento de autoridad y un reconocimiento de poder, reconociendo que él era el Cristo, el que había de vencer y juzgarlo acerca del fin de los tiempos y el fin de los siglos. La Biblia dice que cuando Cristo le dijo: ¿cómo te llamas? Le dijo: Legión me llamo porque somos muchos. Cristo lo reprenden, ellos le piden al Señor que lo envíe a un acto de cerdo, como 2000 cerdos. Ellos van, salen y los cerdos se van por un derricadero y caen y se muere. La Biblia relata que este muchacho es libertado. Dice que fue tan fuerte en el entorno, en lo que estaba aconteciendo y en lo que estaba pasando, que la Biblia relata claramente que la gente en la ciudad se atemorizó. La gente se provocó un alboroto en la tierra. La gente estaba atemorizado en Gadara. La gente tenía miedo en Gadara porque Cristo había llegado para darle solución y cambio de transformación a una tierra que estaba, hermano, sumergida bajo el terror del diablo, bajo el terror de los demonios, bajo el terror de Satanás. Pero cuando Cristo llegó, rompió todos los parámetros. Cuando Cristo llegó, rompió toda ligadura, y el diablo tuvo que reconocer que en Cristo está la autoridad, que en Cristo está el poder. Yo no sé si tú puedes entenderme, pero hablar de Cristo es mi mejor satisfacción. Hablar de Él, en Él no hay engaño, a su nombre gloria, en Él no hay mancha. La gente puede buscar estrategia, hablar del griego, del arameo y ponerle diferentes tipos de cosas, pero la Biblia dice: escudriñar las escrituras, porque en ellos parece que está la vida eterna. Fornicación es fornicación, adulterio es adulterio. Pero la gente ha tratado de confundirnos, que el griego, que el arameo, que tú puedes hacer esto, que puedes hacer lo otro, porque el mismo apóstol Pablo dijo que la mucha letra mata, a su nombre gloria, y ha tratado de confundir al pueblo. Pero cuando Cristo llega hay libertad, cuando Cristo llega se aclaran las cosas, porque solamente en Él está el control y solamente en Él está la vida. Él ha rompido todo parámetro del diablo y toda ligadura que ha asediado al pueblo conforme a su voluntad. Lo que pasa es que tenemos gente buscando normas de hombre y tratando de confundir al pueblo. Hermano, escudriñe la Biblia, busque la Biblia, ore, ayune y deje la Biblia como está, a su nombre gloria, porque nadie podrá ponerle el control a este asunto del reino. Y la Biblia dice que Él no comparte su gloria con nadie. Dios da gracia al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Usted no sabe que hay muchos que se van a presentar ante Dios diciendo: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre los demonios se sujetaban, en tu nombre los paralíticos se levantaban. Y Él decía: apartó de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, maldito el fuego eterno. Porque lo que ustedes hacían, lo hacían para ser vistos por los hombres, pero yo tengo una generación que está tranquila, guardada, buscando, orando por los paralíticos, orando por la prostituta, orando por los tecatos, orando por la gente que se van a matar. Yo tengo una generación en el secreto, yo tengo una generación que no quiere ser vista por los hombres, yo tengo una
espalda. Yo tengo una generación que me busca, su nombre gloria. Una generación que no quiere nada en lo absoluto con este mundo. Una generación que solamente lo que busca es el reino. Así. Mira, el único que ha podido traer cambio a la humanidad fue Cristo. Y Cristo, mientras ministraba y hablaba con seguridad y facilidad en lo que decía acerca de su venida y acerca de los acontecimientos finales, Cristo lo hacía con veracidad. Hermanos, y antes de continuar, yo puedo ver que nuestra provincia, nuestra nación, está siendo azotada, hermano, por un espíritu de accidente, por un espíritu de muerte que no es común. Le digo que no es común porque usted, cuando prende la noticia o agarra el teléfono, lo primero que usted encuentra es que se matan 2 jóvenes, que se matan otros por aquí, que un motor agarró uno y todo el mundo se están llevando, cristianos, no cristianos, todo el mundo está en el redil ahí, y Dios está preparando a algunos, otros se están yendo. Lo que quiero decirles es que la iglesia tiene que orar más, tiene que gemir más, tiene que buscar más, dejar la competencia, dejar los atributos por las redes sociales, esas cosas de competencia. Su nombre gloria. Predique el evangelio y punto, y se acabó. Gloria sea su nombre. Qué lindo es el Señor. Es Felipe, porque hay gente que ha tratado de atribuir muchas cosas a las cosas del evangelio, pero el evangelio no tiene, hermano, absolutamente compromiso con nadie. Tenemos que reprender ese espíritu de muerte. En la casa paso yo por el barrio y me saluda un muchacho, y cuando me saluda, de repente pasan unos cuantos días. Cuando pasan unos cuantos días, me llega una noticia, ayer o antes de ayer, que agarró un muchacho que iba en un carro, y él y otra muchacha le están velando ahí en la funeraria Ávila. Se van por un derricadero, caen al agua, y dice que se matan y se mueren los 2 muchachos. Yo lo vi ahí. A su nombre gloria. ¿Qué pasa con este asunto? Que la iglesia tiene que estar dispuesta a orar, a ungir, a salir, a pelear, a hacerle guerra al diablo y a los demonios para que el Señor cubra, porque nosotros tenemos una protección divina. Sabemos que la tenemos, a su nombre gloria, pero también esa protección tenemos que llevarla a las calles, tenemos que llevarla a los stories. ¿Para qué? Para que Dios guarde, proteja, porque esta generación y esta juventud, Felipe, se está yendo al infierno. Gloria sea su nombre. Pero nosotros estamos aquí para predicar el evangelio, para decirles que solamente en Cristo está el cambio y que solamente en Cristo está la solución. Mire, cuando Cristo en lo que hablaba y promulgaba, Juan tiene una visión. Cuando Juan tiene esta visión, que está predicando el evangelio, alguien le dijo: el que tú veas descender como paloma sobre él, este es mi hijo amado. Juan predicaba el evangelio, hablaba de Cristo a toda criatura. Vino con un poder de demostración que lo bautizaba en agua. La gente lo comparaba y decía: tú eres el Cristo, al mismo Juan. Y Juan dijo: no, yo no soy el Cristo. Viene uno que es más poderoso, que os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dice Juan que yo no soy digno ni de desatar los cordones de sus sandalias, ni de desatar los cordones de sus zapatos. Juan está dando una demostración, está dando un atributo extraordinario el que venía detrás de él. Cuando Juan estaba preparando el camino, que estaba predicando ese evangelio, Juan tenía discípulos que estaban bajo sus órdenes y hacían cosas impresionantes. Pero cuando él envía estos discípulos a donde Cristo, Juan lo manda a preguntar y le dice: ¿eres tú el Cristo? Y Jesús le dijo: vete, dile que los enfermos son sanados, que los cojos ven. Y Dios sabía que había hablado con Juan dándole esta señal. Cuando ellos van a donde Juan, le dijo: bueno, realmente este es el Cristo, ese es el Cordero. Pero no todo se había definido cuando realmente está en el río Jordán, que baja el Espíritu de Dios como paloma, y una voz del cielo sale, dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan sabía que había alguien diferente a los demás. Y acuérdese que la Biblia relata que después que Cristo muere de la faz de esta tierra, dice que agarra a los principados, a las potestades, y dice que triunfando sobre ellos lo clava ¿dónde? En la cruz. Cuando lo clava en la cruz, dice que Cristo rompió el telón, dice que Cristo rompió toda ligadura. Pero después de esto pasa el tiempo y la Biblia relata que Juan en la isla de Pasmo está teniendo una visión. Mientras este
otro Juan, que no es el mismo Juan que hemos estado predicando aquí en el libro de San Juan capítulo 1 versículo 29. Dice que él tiene una visión y él vio que en el cielo había un libro escrito por dentro y por fuera, y este libro tenía 7 sellos, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni de mirarlo. Dice Juan: y lloraba yo mucho, porque nadie se encontró digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y dice Juan: buscaron allá arriba y no se encontró nadie. Pero allá arriba están los serafines, los querubines, la potencia, ángeles con 4 alas, ángeles peligrosos. Dice Juan: buscamos allá arriba en las huestes espirituales y nadie se encontró digno. Dice que bajaron a la tierra, en la tierra no encontraron a nadie, ni a Gigi, ni a Jorge Raque, ni a Luis Urbáez, ni a Steven Gabriel, ni a Randy Island, ni a Juan Carlos Harrigan. Ninguno lo encontraron, ni a Felipe, ni a mí, a nadie. Y dice que fueron a lo más profundo de la tierra y tampoco debajo de la tierra. Imagínense, ahí no hay nada. Y dice que Juan se hinchó a llorar y dijo: bueno, si aquí arriba no hay nadie, si allá abajo estaba Isaías, si allá abajo estaba Elías, gente que hacían descender el fuego del cielo, Isaías que vio una visión extraordinaria y nadie pudo hacer nada. Dice la Biblia que Juan se echó a llorar y dijo: si acá arriba no hay problema, aquí se acabó todo. Y se hinchó a llorar. Viene un anciano y le topa por la espalda y le dice: Juan, no llore más, porque el león de la tribu de Judá ha vencido para desatar sus 7 sellos, y toda autoridad le daba arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra. A su nombre gloria, porque en él está el poder, la autoridad, y todo lo que respire alabe a Jehová. En él está el control, en él está la gloria. Así que no llore porque él venció, así que no grite porque él venció, él venció. Dice Juan: ¿qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el problema? No llore, él venció para desatar el libro y desatar sus 7 sellos. Gloria a Dios. Y todo lo que Cristo hacía, lo hacía con poder. Los discípulos se le acercaron y le dijeron: Señor, yo quiero que tú me digas quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego. Y le tiran este gancho a Cristo. Y Cristo le dijo: no fue que pecó él, ni que pecó sus padres, sino para que el reino de los cielos sea manifestado. Cuando él está diciendo esto, comienza a escupir en tierra. Y mientras está escupiendo en tierra, está preparando un sistema. Y le va a dar a demostrar a ellos que es para que el reino de los cielos sea glorificado. Mientras los discípulos creían que la enfermedad que tenía el muchacho no tenía cura, mientras Marta lloraba a su hermano que tenía 4 días de muerto, que para ella no había solución, Cristo venía y le dijo: esta enfermedad no es para muerte, no llore más, Marta, porque él no está muerto, él está durmiendo. A su nombre gloria. Y mientras Cristo escupe en tierra, la Biblia relata que los discípulos dijeron: pero ven acá. Se volvió loco el maestro, le pone la tierra, la lava que preparó en los ojos. Le dijo: vete a lavarte el estanque de Siloé, no hay problema. Él está demostrando a los discípulos que toda enfermedad tiene una causa, y es para que el reino de los cielos sea glorificado. Le está diciendo a los discípulos: la enfermedad que le ha sobrevenido, el problema que le ha sobrevenido, es para que el cielo sea glorificado. La deuda que te ha venido es para que el cielo sea glorificado. El problema en casa es para que el cielo sea glorificado. Es lo que Cristo le está diciendo. No fue que ellos cometieron pecado, fue que yo permití que cayeran ahí. No fue que ellos cometieron transgresión, fue que yo permití que tenían que pasar ese desierto, esa prueba. Pero es para que el reino de los cielos sea glorificado. Es para que la gloria de Dios en la tierra sea glorificada. Que todo lo que se estableció allá arriba, aquí abajo nadie lo podrá detener. Es para que el cielo sea glorificado. Si tú sientes que hay una guerra en la casa, si tú sientes que se te preparó un problema, si tú sientes que hay escasez, es para que el reino de los cielos sea glorificado. Es lo que le está diciendo a sus discípulos. No hay enfermedad ni problema que obtenga una causa. A su nombre gloria. Todo tiene una causa. A su nombre. Y toda causa tiene una reacción, y la reacción es Cristo. Él le está diciendo: no fue que pecado él, ni que pecó sus padres, es para que el reino de los cielos sea glorificado. Es para que el cielo sea testigo de que hay una mujer que cree. Es para que el cielo sea testigo de que hay un hombre de fe, un hombre que ha creído permanecer en las palabras del reino. Y que eso le está diciendo: no, el problema fue que yo lo metí en ese problema. El problema fue que yo permití que yo entrara en esa situación. Fui yo que lo permití. Es para que el cielo sea testigo de que en la tierra hay una mujer que no se rinde a nada, de que en la tierra hay un hombre que no se rinde a nada. Fui yo que permití que pasara ese problema. Fui yo que lo permití. A su nombre.
Yo no sé si tú me entiendes lo que trato de decirte, pero hay gente diciendo: Señor, ¿por qué a mí? Para que el cielo sea glorificado. Señor, ¿por qué tanto problema? Para que el cielo sea glorificado. Aleluya. Para que pueda testificar de lo que habla, de lo que dice, de lo que promulga, de lo que predica, de lo que ministra, de lo que ve, de lo que oye, de lo que vive. David se le revoltió a Dios. Le dijo: Señor, mira, en un ámbito de misericordia. Y recitó un salmo. Y dijo: no sean confundidos por causa mía los que esperan en ti. Le dijo: todo lo que tú desataste sobre mí, que yo le decía al pueblo, yo quiero verlo. Para que todo aquel que cree en lo que yo predico, en lo que yo hablo, no sean confundidos por causa mía. A su nombre, gloria. Porque esto tiene que ser por evidencia, con demostración en el Espíritu. Que todo lo que Dios estableció, lo establezca con un fin, para que nosotros podamos ver la gloria del reino. Y mientras Cristo, hermano, ministraba y hablaba el evangelio, Juan estaba preparando el camino. Cuando Juan vio que el Espíritu de Jehová llegó como paloma sobre él, la Biblia dice que él dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El único por el cual no habrá sombra de variación. Nosotros creemos, aunque no digan arcaico, aunque no digan neófito, aunque no digan loco, aunque no digan anticuado, nosotros estamos aquí peleando el pleito. Aunque lo digan nosotros como jóvenes, no, que tú tienes que estar en el mundo gozándote, no. Cristo venció para dar una solución. Y yo siempre digo, pero yo me arrepiento de no haberme arrepentido antes. Después que yo acepté a Cristo, yo dije: wow, aquí sí hay gozo, aquí sí hay alegría, esto es una paz incontrolable. Y me arrepiento de no haberme arrepentido antes. A su nombre, gloria. Porque aquí encontré seguridad, encontré paz. A su nombre. Y cuando Cristo llega, hermano, hay libertad, hay gozo, hay sanidad, hay santificación en el evangelio. Aleluya. Mi Cristo no tiene límite. Los discípulos experimentaron cosas impresionantes. Imagínense que los discípulos en un momento determinado Cristo lo mandó y ellos fueron, echaron fuera demonios, sanaron las enfermedades, venían contentos, fueron a donde Cristo, le dijeron: Señor, los demonios se sujetan, Señor, las enfermedades son curadas en tu nombre. Dijo: alégrense de que su nombre esté en Cristo en el libro de la vida. Yo mismo vi descender como un rayo a la tierra Satanás, y Cristo le estaba dando a ellos, dando a entender que realmente no es por la manifestación, sino por los frutos, sino por la perseverancia, igualdad, un buen testimonio. La Biblia relata que había un hombre que tenía un muchacho que le venía un espíritu inmundo. En una parte dice que era un muchacho lunático, y cuando este espíritu lo agarraba, trataba de meterlo al fuego para matarlo, y trataba de entrarlo al agua para matarlo. El padre se le acerca a Cristo y dice: Cristo, mi hijo es atormentado gravemente por un demonio, y se lo llevé a tus discípulos, y tus discípulos no pudieron hacer nada. Cristo se enojó y se sintió molesto. A su nombre, gloria. Cuando Cristo se siente molesto, le traen el muchacho se le endemonea. El demonio dice: estoy aquí, yo soy el que ate este muchacho. Comienza a botar espumarasco por la boca, y mientras bote espumarasco por la boca, Cristo mira al Padre. El demonio está en la tierra ahí revolcándose, haciendo show. Cristo mira al Padre y le dice: ¿tú crees? Y le dijo: sí, no hay problema, yo creo. Y dice que Cristo ora por él. El muchacho es sanado y libertado al instante. Pedro está con él y dice: maestro, ¿qué aconteció aquí? Enséñame este misterio. Dice que Cristo lo aparta de la multitud y le dice: Pedro, le voy a decir algo. Hay una manifestación que ustedes no han podido experimentar, ni entender, ni escuchar mientras yo esté aquí con ustedes. Mientras Cristo está hablando con Pedro, que no había entendido esta dimensión, esta autoridad, esta gloria tan fuerte, Jesús le dice a ellos: Pedro, le voy a decir algo. Este género no sale si no es con oración y ayuno. Jesús le está dando a demostrar a Pedro que hay cosas que hay que pelearlas en el mundo espiritual. Hay cosas que van a ser entregadas a ti fácilmente. Tú las vas a recibir,
te va a gozar, pero hay cosas que tú vas a tener que pelearla. Hay cosas que tú vas a tener que orar. Hay cosas que tú vas a tener que ayunar. Hay cosas que tú vas a tener que ir a los montes a buscarlas, pelearlas con guerra, porque hay cosas que Dios te entrega que son fáciles para ti. Pero Daniel tuvo, hermano, que gemir y pelear, y un ángel tuvo que descender para pelear su bendición. A su nombre gloria. Hay cosas que tú tienes que pelearlas, que tú tienes que vivirlas. Jesús le está diciendo: Pedro, lo que pasa es que hay un género que tú tienes que pelearlo. Hay un género que tú tienes que ayunar. Hay un género que tú tienes que orar. Tú reprendiste, los demonios salieron fácil, pero hay una generación tan fuerte que vendrá, que tendrás que buscarla bajo la dimensión del Espíritu. A su nombre gloria. Bajo la dimensión de la gloria, bajo la dimensión de la autoridad. Pedro estaba contento. Pedro sentía la unción, Pedro sentía la gloria, pero aquí tuvo que experimentar algo diferente. Pero ¿quién estaba al lado del Cristo? Cristo dijo: no hay problema, yo tengo la solución y le voy a enseñar a ustedes por el camino correcto que deben de andar, que deben de proseguir, que deben de caminar. A su nombre gloria. Y Pedro sabía que había autoridad en el nombre de Cristo, pero había un género que tenía que buscarlo bajo ayuno, bajo oración, bajo silicio, bajo búsqueda, bajo sometimiento y bajo obediencia. Como mi Cristo no tenía límite, había una mujer que se acerca donde el maestro, una mujer cananea, le dice: maestro, socórreme, mi hija es atormentada gravemente por un demonio. Dice que los discípulos le dicen: Señor, despídela. En otra interpretación, atiende a esta mujer, porque Jesús le había dado orden a sus discípulos de que fueran, pero que no entraran por camino de gentiles, ni que entraran en casa de publicanos, ni se sienten con ellos. Vayan al pueblo o a la casa de Israel, a la oveja perdida de Israel. Vayan y predíquenle a ellos. Los discípulos están viendo este drama. Cuando los discípulos están viendo este drama, los discípulos saben que Jesús está en una ciudad, en una tierra pagana, en la tierra de Tiro. Y cuando están allí en la tierra de Tiro, Cristo está, hermano, bajo una unción muy fuerte. Pero como él le había dado instrucción a sus discípulos de que no hicieran nada por los publicanos, de que no hicieran nada por los paganos, de que no hicieran nada por los gentiles, los discípulos escuchan que una mujer cananea le está diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando pasa esta historia tan impresionante, profeta, de repente la Biblia relata que esta mujer comienza a clamar. Los discípulos le dicen: vete, despídela. Jesús se le acerca y le dice: muchacha, te voy a decir algo, no es lícito echarle el pan a los perros. Yo vine sino a la oveja perdida de Israel. La muchacha, me parece ver que hay gente que leyendo esta historia dice: wow, pero qué reprensión tan fuerte. Cristo le está despidiendo, la está reprendiendo, le está mandando para allá. Si otra dice: bueno, este hombre sí es orgulloso, este hombre sí es prepotente, este hombre sí habla mal, aleluya, ¿qué es lo que le pasa a este hombre? Se va corriendo. Pero ella dijo: no, Señor, le voy a decir algo. Aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa. Jesús dijo: pero ven acá. ¿Y qué mujer es esta? A él no le importó que los discípulos estaban ahí. Él se transmutó y agarró algo impresionante para entregárselo a esa mujer. Y le dijo: mujer, como creíste, así será hecho. Y los discípulos se sorprenden. Hay una demostración de que Cristo no solamente vino por los judíos, sino que el evangelio se iba a expandir hasta los confines de la tierra, para darte autoridad a ti y darte poder a ti. A su nombre gloria. Y cuando Cristo hace ese milagro, los discípulos se sorprenden, pero Cristo está dando demostración que en él no hay variación, que en él está el poder, que en él no hay límite, que en él lo que existe es la gloria. Póngase de pie. A su